No espero que nadie crea mi historia. Ni siquiera yo estoy seguro de creerla. Sin embargo, a punto de enfrentar mi destino, siento la necesidad de confesar todo, con la esperanza de aliviar mi conciencia antes de morir. Desde niño, amé a los animales. Había en ellos una sinceridad que pocas veces encontré en los hombres. Entre todos, había uno que era mi favorito, Plutón, un gran gato negro, fuerte, inteligente y de mirada profunda, casi humana. Durante años, Plutón fue mi compañero inseparable. Me seguía a todas partes. Dormía junto a mí. A menudo parecía comprender mis palabras y hasta mi estado de ánimo. Pero mi carácter cambió. Comencé a beber con frecuencia, y el alcohol hizo de mí un hombre irritable, violento, capaz de descargar su ira contra aquello que más había amado. Una noche, volví a casa más ebrio de lo habitual. Plutón, al verme, pareció rehuirme. Ese gesto, tan natural en un animal asustado, encendió en mí una furia irracional. Lo tomé en brazos y, con un cuchillo, le arranqué un ojo. La herida no hizo más que aumentar mi odio. Días después, lo até con una cuerda y lo ahorqué en el jardín. Aquella misma noche, la casa en que vivíamos ardió en un incendio devastador. Entre las ruinas, sobre la pared ennegrecida, apareció la silueta de un gato enorme, colgado por el cuello. Desde entonces, no tuve descanso. El remordimiento me seguía, pero también un miedo indescriptible, como si algo invisible me vigilara. Pasó el tiempo. Un día encontré en una taberna a otro gato negro, tan parecido a Plutón que creí que el destino me lo enviaba para redimirme. Lo llevé a casa. Solo tenía una diferencia, una extraña mancha blanca en el pecho, que con los días fue tomando la forma de una horca. A partir de entonces, aquel gato comenzó a provocarme un rechazo que no podía explicar. Su constante presencia, sus ojos fijos, su apego, todo me llenaba de un odio irracional. Una tarde, al bajar al sótano, el animal casi me hace tropezar. Cegado por la ira, levanté un hacha para matarlo. Mi esposa, horrorizada, trató de detenerme y en un arrebato, descargué el golpe sobre ella. Comprendí entonces el horror de lo que había hecho. Para ocultar el crimen, emparedé el cuerpo tras un muro de ladrillos en el sótano. Pasaron los días. El gato desapareció y comencé a creerme a salvo. Ninguna mirada acusadora, ningún maullido nocturno. Nada. Pero al cuarto día, la policía vino a registrar la casa. Confiado, los guié por todas las habitaciones. Al llegar al sótano, quise mostrar mi seguridad golpeando el muro tras el cual yacía el cadáver. Apenas golpeé los ladrillos, un sonido ahogado, como un lamento, emergió del interior. Los agentes, sorprendidos, derribaron el muro. Y allí, sobre la cabeza de mi esposa muerta, estaba el gato negro, vivo, con los ojos llameantes y el grito que selló mi condena. Fue esa criatura, quien me entregó a la justicia. Y ahora, espero el amanecer que marcará mi último día. Viajábamos de aldea en aldea, llevando con nosotros solo el polvo del camino y las viejas canciones de mi gente. Yo era apenas un muchacho, y mi única familia era un pequeño gato negro que dormía junto a mí cada noche. Cuando llegamos al pueblo de Ultar, noté que había muchos gatos.
Se movían libres entre las casas, queridos por los aldeanos. Pero había una excepción, una pareja de ancianos que vivía en una cabaña apartada, cerca de los campos. Los niños susurraban que odiaban a los gatos, que los cazaban cuando nadie miraba. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los bosques, mi gato desapareció. Lo busqué entre las sombras de las casas, lo llamé hasta quedarme sin voz. Nadie me dio respuesta, pero las miradas de los vecinos se desviaban hacia la cabaña de los viejos. Aquella noche, con el corazón desgarrado, me arrodillé junto al fuego del campamento. Alcé los brazos al cielo y recé para que la justicia cayera sobre los que habían hecho daño a mi pequeño amigo. Los mayores de mi pueblo, que conocían palabras antiguas, murmuraron plegarias conmigo. Al caer la oscuridad, la caravana partió en silencio, como si todos supieran que algo iba a ocurrir. Esa noche, los gatos de Ultar desaparecieron. Ningún maullido se oyó en los tejados. Ninguna sombra felina se deslizaba entre las calles. Solo el viento soplaba entre las casas mientras la luna ascendía. Al amanecer, los gatos regresaron. Caminaban despacio, con la mirada intensa, el pelaje revuelto, como si hubieran regresado de una cacería silenciosa. Los aldeanos corrieron a la cabaña de los ancianos. Encontraron la puerta abierta, las paredes arañadas, los restos de lo que una vez fueron los viejos, y nada más. Desde entonces, en Ultar se guarda una ley sagrada. Ningún hombre puede matar a un gato. Y yo sigo mi camino, llevando en el corazón la memoria de aquel gato perdido, y el recuerdo de la noche en que los gatos hicieron justicia. He visto muchas cosas a lo largo de mi vida, pero pocas tan intrigantes como la llegada de Coraline a la casa de los Jones. Es una niña curiosa, valiente, y muy humana. Al principio, exploraba cada rincón como cualquier niño, ignorante de los secretos que la rodeaban. Pero yo veía lo que ellos no. La casa tiene grietas, rincones donde el aire se mueve solo, susurros que nadie escucha. Pronto descubrió una puerta pequeña, que aparentemente no conducía a ninguna parte. Yo ya lo sabía, esa puerta es un umbral, un portal hacia algo más oscuro, algo que imita nuestro mundo, pero lo distorsiona. Ella lo abrió, y allí estaba la otra casa, idéntica a la suya, excepto por los detalles inquietantes. La otra madre, con sus botones en lugar de ojos, la imitaba con una sonrisa que era demasiado perfecta para ser buena. Yo la seguí, invisible, mientras exploraba ese mundo. Sentí cada emoción, cada miedo que aún no comprendía. Allí, todo parecía brillante y cómodo, pero mi instinto felino detectó la trampa. Cada objeto, cada habitación, tenía un precio. La otra madre quería atraparla para siempre y coserle botones en los ojos. Coraline intentó regresar a casa, pero descubrió que no podía. La puerta se cerró tras ella, y el peligro se volvió tangible. Yo rondaba cerca, observando, planeando cómo ayudarla sin exponerse. Entonces comenzó el juego. La otra madre trataba de engañarla con dulces y regalos, prometiéndole un mundo perfecto, un mundo que nunca podría sostenerse. Yo advertía, no confíes en ella. Cada movimiento, cada mirada de la otra madre era un hilo que trataba de atraparla. Coraline encontró a los fantasmas de niños atrapados por la otra madre. Ellos, temerosos, le contaron su destino. Ella entendió lo que yo ya sabía,
Solo con astucia y coraje podría salvarse y salvarnos a todos de esa amenaza. Yo la guié sutilmente. Maullidos para indicar puertas secretas, mi cola señalando objetos importantes, mis ojos brillando en la penumbra para que recordara que no estaba sola. Fue ella quien tuvo que resolver los acertijos, enfrentarse a la otra madre y liberar a los espíritus de los niños. En el clímax, cuando la otra madre intentó encerrarla definitivamente, Coraline mostró su ingenio y valentía. Yo la observé con atención, mis bigotes tensos, y la niña logró escapar, cerrando la puerta del otro mundo y dejando atrás a la otra madre. Desde entonces, Coraline entiende un poco más del mundo y de los secretos que los humanos no ven. Yo sigo aquí, invisible y silencioso, observando. Mis ojos ven lo que ella no, mis pasos la protegen sin que lo sepa. Siempre estoy cerca, vigilante, porque en un mundo de sombras, solo los gatos saben lo que realmente acecha. Cuando llegamos a aquella casa, yo tenía 10 años. Recuerdo que la puerta crujió al abrirse, y en el umbral nos esperaban 3 gatos negros, inmóviles, como si supieran que habíamos venido para quedarnos. Mira, mamá, dije. Son tan bonitos. Los gatos solo me miraron, sin parpadear. Al principio, creí que querían ser mis amigos. Cada noche se sentaban al pie de mi cama, con los ojos verdes brillando en la oscuridad. Ronroneaban, pero había algo extraño en ese sonido, no parecía un canto de sueño, sino un murmullo, como si conversaran entre ellos. Con los días, más gatos fueron apareciendo. Nadie los alimentaba, pero nunca parecían hambrientos. Mi padre bromeaba diciendo que la casa era suya, y que nosotros éramos los invitados. Pronto noté cosas que no podía explicar. Los gatos caminaban en fila por los pasillos, como si siguieran un ritual invisible. A veces, en el reflejo de los espejos, creía ver colas más largas de lo normal, bifurcadas como ramas. Una noche, desperté al oír mi propio nombre. Sonaba como mi voz, pero no venía de mi garganta. Era un murmullo que nacía de debajo de la cama. Me asomé y vi 2 ojos amarillos, fijos en mí. Ven con nosotros, dijo el gato. La casa te ha elegido. Desde entonces, los sueños y la vigilia se mezclaron. Empecé a entender lo que decían los gatos, hablaban de los que habían vivido aquí antes, de los que no habían logrado salir. Decían que la casa era un santuario, que ellos eran los guardianes, los antiguos dueños de esas paredes. Yo pensé que era un juego, hasta que llegó la primera visita. Un viajero se refugió en nuestra casa una noche de tormenta. Los gatos lo rodearon en silencio, siguiéndolo con la mirada. Cuando desperté al amanecer, el viajero ya no estaba. Solo encontré marcas de garras en la madera, como si el suelo hubiera querido tragárselo. Con el tiempo, comprendí que yo ya no era una niña más. La casa me había atado a ella, igual que a los gatos. Yo les abría la puerta a los forasteros, y ellos se encargaban del resto. Ahora sé que los verdaderos dueños de la casa son los Bakeneko. Gatos viejos, sabios, con colas que guardan siglos de secretos. Yo solo soy su voz. Cuando escuches maullidos detrás de ti, recuerda que los gatos miran más allá de lo que vemos los humanos. Y si alguna vez cruzas el umbral de esta casa, quizá escuches mi voz dándote la bienvenida.
pero no me busques. Mira a los gatos. Ellos deciden quién entra y quién nunca sale. Cuando llegué a la aldea, nadie me advirtió sobre el viejo gato de la montaña. Era un animal común a simple vista, hasta que lo vi sentado en el tejado de la casa abandonada, mirando fijamente a todos los que se acercaban. Sus ojos brillaban como brasas y su cola estaba dividida en dos, moviéndose lentamente como si tuviera vida propia. Los aldeanos murmuraban historias sobre él. Decían que cada gato viejo podía transformarse en un necomata, y que aquel que lo hacía adquiría poderes que trascendían la vida y la muerte. Yo no les creí, hasta que escuché el primer maullido en la noche. Al principio era apenas un sonido, un ronroneo extraño y profundo, que parecía susurrar mi nombre. Luego los objetos comenzaron a moverse solos, puertas que crujían sin viento, sombras que danzaban por las paredes, y figuras humanas que parecían surgir del suelo mismo. Un día, mientras investigaba la casa, el necomata se transformó ante mis ojos. De gato pasó a una anciana de mirada penetrante, encorvada, con la cola partida que se movía detrás de ella como serpientes. Susurraba palabras que no podía entender, pero sentía su poder. Sabía que no estaba allí para matarme, sino para convertirme en parte de su juego. Con el tiempo comprendí su naturaleza. Él controlaba los muertos del cementerio, y los utilizaba para vengar cualquier daño hecho a gatos en la aldea. Yo había sido un simple observador, hasta que me convertí en su instrumento. Ahora, cada visitante que llega a la aldea es guiado hacia la casa. Los muertos y los vivos se confunden, y el necomata decide quién se queda y quién desaparece. Mi cuerpo camina por la aldea, pero mi voluntad ya no me pertenece. Cada noche, escucho los maullidos que indican la llegada de nuevos curiosos. Los gatos me observan desde el tejado y las sombras, y la anciana necomata sonríe detrás de mí. Porque en la aldea, los verdaderos dueños siempre fueron los gatos. Yo solo soy la voz que guía a los incautos, y el necomata es el juez de su destino.